Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Bienvenidos, queridos hermanos, hermanas, oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos a una emisión más de su programa La Palabra Hoy. Con nosotros, como de costumbre, el reverendo Juan María Tellería. Juan Mari, bienvenido. Muy buenas noches, tardes, para el lugar donde todavía haya luz. A ti, a los equipos de Radio Anglicana y a todos nuestros amigos radio oyentes en este nuevo año de gracia que empezamos, el año 2025. Totalmente, para nosotros es una alegría, es una bendición iniciar este nuevo año aquí con nuestros queridos hermanos, nuestros queridos oyentes, sobre todo en este programa tan esperado y tan deseado. Hoy iniciamos un nuevo año, pero también iniciamos un nuevo estudio y comenzamos nuestras reflexiones en torno a la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, o mejor dicho, la primera carta a los Corintios, como a alguno que otro se le hace más fácil pues dirigirse o hacer referencia a ello. Así que vamos a iniciar este nuevo ciclo de estudios en torno a esta primera epístola de Pablo a los Corintios. Antes, vamos a ponernos en las manos de Dios para que Él sea el que abra nuestra mente y nuestro corazón para este encuentro con Él a través de su palabra. Oremos. Te damos gracias, Señor y Padre nuestro, por el comienzo de este nuevo año, año de gracia de 2025. Y como se ha manifestado en tantos momentos, en tantas ocasiones y por tan diferentes personas estos días, queremos pedirte, Señor, que este año nos unimos a la petición general de que sea un año de paz y de prosperidad para todo el conjunto del género humano. Y te pedimos también, Señor, que conforme a tu misericordia, tú permitas que Radio Anglicana sea un instrumento de paz y de esperanza para todos aquellos que hablan, se expresan en el idioma de Cervantes. Gracias por escucharnos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La luz. Pues en este nuevo año aún seguimos en la festividad de la Navidad. Recuerden, la Navidad no es solamente el 25 de diciembre, sino que es un tiempo que se extiende hasta el 6 de enero. Es el tiempo de Navidad, aún estamos en Navidad. Así que feliz Navidad a nuestros oyentes que nos acompañan en este momento. También recordarles que tienen abierto nuestro canal nuestro canal de WhatsApp, para que puedan hacernos llegar sus comentarios al 698-680696, anteponiendo el signo positivo con el número 34 para aquellos que están fuera de España. Nuestro tema de hoy es una introducción general, como hacemos siempre cuando iniciamos un libro nuevo. Hacemos una introducción general sobre ello. Pues hoy hablaremos de esas generalidades que tiene esta primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Bueno, Juan Mari, ¿qué significa o
¿Qué queremos decir cuando hablamos o cuando enunciamos este libro o esta epístola? Cuando decimos primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. ¿Qué significa? ¿Qué queremos decir con ello? Bueno, pues estamos diciendo muchas cosas, mucho más de lo que parece, ¿verdad? Mira, así de forma rápida. En primer lugar, si decimos primera a los Corintios, eso quiere decir que hay alguna otra carta más que estaba dirigida también a los habitantes de aquella ciudad griega, de aquella congregación cristiana de la ciudad de Corinto. Si hay una primera, quiere decir que por lo menos hay una segunda, ¿no? Bueno, estamos también diciendo que es una carta apostólica, ni más ni menos. Es decir, una carta, o sea, una epístola que para la iglesia antigua y para la iglesia de todos los tiempos tiene autoridad, la autoridad de un apóstol. También estamos diciendo que es un documento redactado de forma intencional para que fuera leído en la congregación a la que iba dirigido, que era Corinto concretamente, pero que fuera conservado. Esa es la diferencia entre una carta y una epístola. Una carta es algo que se escribe, que a lo mejor se escribe a una persona concreta o a varias, pero sin más pretensiones, ¿no? Pero cuando ya se le da el título de epístola, es que se reconoce que ese escrito está realizado con mucho esmero, un esmero literario y con una intencionalidad de duración, que vaya más allá de sus, como decimos, de sus destinatarios inmediatos. Bueno, y concretamente en este caso, pues estamos diciendo que su autor es ni más ni menos que el apóstol San Pablo, ¿no? O sea, el apóstol de los gentiles, lo que significa que es una carta escrita a gente que no era judía, sino que eran de la gentilidad. O sea, es solamente con el título ya se está diciendo muchísimas cosas. Como siempre, Juan Mari, ya entrando en la autoría, ¿es San Pablo el autor de esta carta? ¿O tiene algún ayudante más? ¿O hay varios autores, como se ha dicho de algunos otros libros? ¿O hemos dicho de algunos otros libros? Bueno, en realidad incluso los estudios más críticos, o sea, no digo ferozmente críticos de estos que lo destrozan todo, ¿no? Sino estudios críticos serios, estudios críticos muy bien realizados, con muy buenas herramientas, muy buena metodología y estudios hechos por cristianos, por creyentes, reconocen realmente que la epístola primera a los Corintios, como también la segunda y algunas otras, son realmente epístolas paulinas, es decir, epístolas salidas de la mano del apóstol o por lo menos directamente inspiradas por él. Ahora, es curioso que el texto de la epístola señala a dos autores, ya desde el principio, ¿no? Por un lado, el propio San Pablo, y luego se refiere a un tal Sóstenes. Dice, el hermano Sóstenes. Claro, si San Pablo escribe la epístola con este tal Sóstenes, eso significa que él sería un colaborador suyo, no un extraño para él. El caso es que a este Sóstenes no se lo menciona en ninguna otra de las epístolas del apóstol San Pablo. Ahora, sí se da el nombre de Sóstenes a una persona muy señalada, mencionada en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18 y versículo 17 en concreto. Y este Sóstenes era ni más ni menos que el principal de la sinagoga judía de Corinto. O sea, lo que dicen algunos, el arquisinagogo, ¿no? O sea, el que dirigía la comunidad judía. Y eso ha hecho que algunos comentaristas piensen que este personaje, aquel tan Sóstenes, se habría convertido al cristianismo, al evangelio, por la predicación de San Pablo, y por esta razón San Pablo aquí lo llama hermano, el hermano Sóstenes, y que sería él. No podemos asegurarlo al 100%, pero es una hipótesis que tiene sin duda su peso.
qué idioma? ¿En qué idioma se redacta, Juan María? Evidentemente en griego. En griego, como el resto del Nuevo Testamento. Todos las copias de los manuscritos originales, todo lo que se refiere a esta epístola, como al resto del Nuevo Testamento, aparece escrito en griego. Nunca tenemos que olvidar que, como afirman tajantemente además grandes especialistas, tanto de nuestro país, de España, como de otros, el Nuevo Testamento constituye el conjunto literario griego antiguo más extendido en el mundo. Es decir, la obra griega de la antigüedad más importante, muy por encima de otras grandes obras clásicas, como serían, por ejemplo, los poemas de Homero, las tragedias de Esquilo, Sófocles, Eurípides u otras, ¿no? Y además el Nuevo Testamento es la obra griega antigua que más ha influido en el pensamiento y en el desarrollo de las naciones, no solo de las naciones que hoy son cristianas, sino también del resto, ¿no? Y en otro punto de vista, o desde otro punto de vista, el Nuevo Testamento y esta epístola también en concreto son testigos de la evolución del idioma griego antiguo hacia formas nuevas, ¿no?, que se encuentran en el griego actual. Es decir, el Nuevo Testamento en general, esta epístola en particular, son auténticos monumentos de la lengua y la literatura griega antigua. ¿Qué podemos decir sobre la fecha y el lugar de su redacción, Juan María? Bueno, vamos a ver. El lugar parece ser la ciudad de Éfeso, la antigua ciudad de Éfeso, que hoy ya no existe, hoy son ruinas, ruinas turísticas, muy importantes, por cierto, en Turquía, pues en la costa occidental turca, ¿no?, frente a Grecia, porque allí en Éfeso está la basílica donde dicen está enterrado el apóstol San Juan, ni más ni menos, ¿no? Éfeso era en aquella época la capital romana de la provincia que se llamaba Asia, que no era el continente asiático, sino la parte occidental de Anatolia, la parte occidental de Turquía, ¿no? Bueno, pues según Hechos, capítulo 20 y versículo 31, el apóstol San Pablo pasó allí unos 3 años más o menos, ¿no? Entonces se diría que la epístola salió de allí, fue compuesta allí, en una fecha que no se puede determinar con precisión, pero más o menos entre los años 54 y 57 de nuestra era, o sea, la mitad del siglo I. ¿Qué sabemos de los corintos, que es a quienes va dirigida la carta? ¿Quiénes eran estos señores? Bueno, vamos a ver, la ciudad de Corinto, de donde ellos eran originarios o habitantes, para la época de San Pablo y durante los primeros siglos de nuestra era, Corinto fue una ciudad muy importante. Era ni más ni menos que la capital de la provincia romana de Acaya. Esta provincia, Acaya, se extendía, si imaginamos un poquito el mapa de Grecia, se extendía por la gran península del sur, que es la península que se llama el Peloponeso, y algunas otras zonas limítrofes. Pero aparte de esto, aparte de este valor administrativo que tenía Corinto para la administración romana, la ciudad de Corinto era una localidad de renombre ya desde los tiempos más antiguos, ¿no? Hay incluso algún mito griego, como por ejemplo el mito de Medea, un personaje muy importante, que tiene una parte de su escenario en la ciudad de Corinto, ¿no? Pero aparte de eso, era una localidad de gran importancia porque, al igual que hoy, y esto no ha cambiado, Corinto era y es hoy también el puerto de mar más importante de Grecia, lo que significa que era un gran centro comercial. Vamos a ver, un lugar donde confluían mercaderes con distintos productos, mercaderes que se encontraban allí, imaginémonos el mar Mediterráneo, pues desde el Mediterráneo oriental hasta el Mediterráneo occidental, es decir, imaginémonos romanos de Italia, de Hispania, de África del Norte, gente que eran de Anatolia, gente que eran judíos, que eran sirios, que eran griegos, que eran egipcios e incluso gente oriental de más allá del Imperio Romano, como era Persia o como era la India, ¿no?
Podemos imaginar que la ciudad de Corinto en aquel momento era, pues, como hoy, una ciudad cosmopolita, una ciudad muy variopinta, donde había gente, pues como decimos, procedente de todo el mundo conocido, gente que pues hablaba cada uno un idioma distinto, se escuchaban todas las lenguas que se conocían y lógicamente era una ciudad donde se rendía culto a muchos dioses, a dioses propios griegos del panteón greco-romano y a dioses también de otras procedencias orientales, ¿no? Claro, también tenía eso, pues, su lado negativo, ¿no? Imaginémonos toda aquella mezcolanza étnica, cultural, lingüística, pues propiciaba, por otro lado también, una gran laxitud moral y una gran promiscuidad, ¿no? Fijémonos hasta qué punto llegaba la cosa, que en tiempos de San Pablo, los griegos habían inventado el verbo corintizar para decir llevar una vida inmoral, ni más ni menos, ¿eh? O sea, andar corintizando era pues andar viviendo de forma muy irregular y muchas veces para designar a una prostituta se la designaba como una corintia, debido a la mala fama que tenían las mujeres de aquella ciudad. O sea que era todo un mundo muy variopinto, como decíamos, y un mundo pues muy, muy mezclado, ¿no? Así eran los corintios a los que escribía San Pablo, porque la congregación de Corinto, la congregación cristiana de Corinto, eran de allí. Por lo tanto, participaban evidentemente de todo aquel entramado multicultural que significaba la ciudad. Hablando de esa congregación a la que Pablo escribe, Juan Mari, ¿cómo llega el cristianismo a Corinto? ¿Cómo se inicia? El libro de los Hechos de los Apóstoles, si no recordamos mal, en el capítulo 18, porque el 17 nos habla de Pablo en Atenas, vamos a ver, el 18 es donde se lee cómo el apóstol llega a Corinto, ¿no? Allí en Corinto, pues se dirige a la sinagoga, habla en la sinagoga en la cual este tal Sóstenes que decíamos antes era el principal, el arquisinagogo. Allí conoce también a dos personajes muy importantes que serían grandes colaboradores suyos, un matrimonio de judíos romanos, ella se llamaba Priscila y él se llamaba Aquila. Bueno, y también nos narra Hechos 18, pues todas, aunque no da demasiados detalles, deja entrever que el apóstol Pablo y Priscila y Aquila, que también eran ya creyentes, y algunos más, pues vivieron bastantes peripecias, ¿no? Predicando el evangelio a los judíos, en primer lugar, como tenían San Pablo y su equipo costumbre de hacer al llegar a un lugar nuevo, y enfrentando la hostilidad de los judíos que se oponían al evangelio, ¿no? Que incluso, según leemos en este capítulo del libro de los Hechos, llegaron a denunciar al apóstol Pablo ante el procónsul Galión. El procónsul Galión era la autoridad civil y militar romana de aquella provincia, ¿no? Parece ser que Galión no hizo demasiado caso de la denuncia, ¿no? Curiosamente, como dato anecdótico, este tal Galión, el procónsul de Acaya en aquel momento, era ni más ni menos que hermano del gran filósofo hispano-romano Séneca, y eran de origen de la ciudad de Córdoba, ¿eh? O sea que eran andaluces trasplantados a Grecia en aquel momento. Bueno, Séneca no, Séneca estaba en Roma, pero su hermano Galión estaba allí en Acaya. Volviendo a nuestro tema, a ver, en los comienzos del cristianismo en Corinto fueron difíciles, o sea, no fueron un coser y cantar, pero siempre con la convicción de que Dios ayudaba a esos comienzos. Recordamos que en el libro de los Hechos, capítulo 18, ante un San Pablo que sin duda alguna estaba temeroso, que sin duda alguna pues no las tenía todas consigo en aquella ciudad, pues a este San Pablo, pues en cierto momento el Señor le habla en una visión y le dice: no temas, Pablo, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Es decir, que era necesaria una intervención muy directa de Dios para consolidar, para consagrar la comunidad cristiana en aquella ciudad, y se consiguió, lógicamente.
Otra pregunta que nos surge, yo creo que nos ayuda para que podamos entender y comprender mejor a esta comunidad, Juan María, es que ¿cómo eran ellos? ¿Qué tipo de comunidad cristiana eran estos hermanos de Corinto o la iglesia de Corinto? Bueno, como hemos hablado ya un poquito antes, ¿no? Ujú. Hemos respondido a una pregunta sobre quiénes eran los corintios y tal, y veíamos cómo era todo el entramado multicultural, multicolor de esta ciudad con sus rasgos positivos y negativos. Pues Pues ahora en la iglesia. sí, nos podemos imaginar cómo debían ser los corintios. Bueno, de hecho, a ver, al leer la epístola, aunque sea solamente una lectura superficial, y también la segunda a los corintios, al leer estas dos cartas, la impresión, o sea, la primera impresión que tiene un lector es que, bueno, un lector de hoy, es que San Pablo se las tuvo que ver, pobre hombre, con una congregación caótica, o sea, caótica y desordenada. O sea, una situación realmente desagradable, en la que había divisiones y disensiones entre los miembros, unos contra otros y los otros contra unos. Había esto que se llaman partidismos, pero además con nombres propios, ¿no? Unos que decían yo soy seguidor de este, el otro yo soy seguidor del otro. En fin, había una inmoralidad sexual abierta, sobre todo por parte de algunos, ¿eh? Y también había discusiones, pues por 1000 motivos distintos, algunos más serios que otros. Otra cosa también, da la impresión de que los corintios vivían en una condición de desorden litúrgico total, de tal manera que las reuniones de oración o las reuniones de culto de estos cristianos corintios pues parecían casi diríamos una casa de locos. El propio apóstol dice en algún momento, si algunos entran y tal pensarán que estáis locos, ¿no? O sea que debía ser un motivo de escándalo en la comunidad de Corinto para otros grupos cristianos del entorno, ¿no? Del entorno, que también eran cristianos y que cuando oían cosas de los corintios decían, pero ¿qué les pasa a estos? ¿No? ¿Qué hacen? ¿Esta gente de qué van? ¿No? O sea, era todo un trasfondo de problemas sin cuento, situaciones de inestabilidad que podían poner en peligro la comunidad hasta el punto de llevarla a su extinción, es decir, que daba la impresión de que la iglesia de Corinto iba a desaparecer. O sea, esa es la impresión que tenemos cuando leemos esta epístola y la que viene después. Hablemos de la motivación, Juan Mari. ¿Qué motiva al apóstol Pablo y a Sóstenes? Creo que a Sóstenes. ¿Cuál es la motivación en ellos para escribir o para redactar esta epístola dirigida a la comunidad? Muy buena pregunta. Cuando la leemos entera, el apóstol de San Pablo, el apóstol de los gentiles y su colaborador Sóstenes, parece que están dando respuestas, lo dicen así en algún caso, a preguntas muy concretas que la congregación le formulaba, ¿no? O que le había formulado previamente, porque había situaciones límite a las que no sabían o no podían dar una solución, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, no solamente en el caso de la epístola primera a los Corintios, sino todo el corpus paulinum, como llaman, todo el epistolario paulino, que las cartas que escribe el apóstol, él de forma directa o indirecta, muy lejos de lo que a veces nosotros podríamos pensar, a veces hay la tentación de creer que eran cierta cosa, pero no lo eran, no eran tratados teológicos, ni eran, por ejemplo, productos de una reflexión gratuita del apóstol o de sus colaboradores, ¿no? Ni mucho menos. Eran cartas, eran epístolas que siempre tenían motivos claramente pastorales y que hacían referencia a asuntos propios. El único caso de todo el corpus paulinum que no se acomoda bien a esto que hemos dicho es la epístola que llamamos a los Efesios. La epístola a los Efesios no hace mención de ninguna iglesia ni hace mención de ningún problema, sino que parece una carta general, y como dicen algunos, una epístola circular para que la leyeran varias congregaciones. Salvo Efesios, todas las demás responden a problemas reales.
¿Qué sentimientos podemos encontrar en la propia epístola que nos hagan pensar, ¿no?, de los sentimientos que podía tener el apóstol Pablo en relación con aquella comunidad cristiana de Corinto? Te iba a preguntar, te iba a decir comunidad cristiana de Corintia, pero conociendo el significado, mejor, Mejor que mejor de Corinto. Mejor que no. Bueno, la pregunta es importante y es importante en un sentido realmente trascendental, ¿eh? Porque a pesar de todo lo que hemos dicho de los corintios, perdón, a pesar de todo lo que hemos dicho, de lo que se lee en estas epístolas sobre cuál era la situación real de la Iglesia, o sea, a pesar de los quebraderos de cabeza reales que supusieron para el apóstol San Pablo, ¿eh?, pues sorprendentemente el apóstol evidencia un gran cariño hacia la comunidad corintia, un gran cariño por aquellas personas, por los que estaban pasando por momentos difíciles y los que sufrían lo que otros estaban provocando, incluso por aquellos que creaban los problemas, ¿no? Y todo ello manifiesta, pues, realmente un espíritu pastoral, auténticamente pastoral. Es decir, San Pablo se comporta con los corintios o manifiesta en sus epístolas, en su correspondencia con ellos, tener realmente un espíritu de pastor que ama a su congregación, que se preocupa por ella y que quiere lo mejor para ella. ¿Qué tan cierto, Juan Mari, es que la primera carta de Corintios que tenemos ahora realmente es la segunda y la segunda que tenemos ahora es la cuarta? ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, la realidad es que efectivamente tenemos que tener en cuenta que el Nuevo Testamento, la Iglesia antigua, no ha recogido todas las cartas que escribieron los apóstoles. La Iglesia antigua hizo una selección, escogiendo aquellas cuyo valor podía ser no solo para una congregación en concreto, sino un valor universal, ¿eh? Evidentemente, ambas epístolas, primera y segunda a los Corintios, dejan entrever con claridad que había habido otras cartas previas, ¿no? Y que había habido una correspondencia previa de los corintios al apóstol y del apóstol a los corintios. Lo que ocurre es que como nos han llegado estas dos, que son las que seleccionó la Iglesia en su momento como testimonio apostólico, pues nosotros le llamamos primera a los corintios y segunda a los corintios, cuando, como tú dices muy bien, podrían ser segunda y cuarta. Así es. Pero básicamente sería porque el resto de textos se perdieron, ¿no? Se perdieron por las persecuciones, guerras. O simplemente porque la Iglesia consideró que no eran necesarias, porque si en estas dos ya se contenía lo fundamental de la correspondencia del apóstol con la comunidad, ya era suficiente, ¿no? Y que tenían valor suficiente como para que toda la Iglesia universal se beneficiara de ellas. Las otras a lo mejor eran excesivamente personales o excesivamente locales, por decir de alguna forma. Okay. Volviendo a esta primera epístola, ¿qué valor tiene para nosotros como Iglesia hoy en día esta carta, Juan María? ¿Qué valor tiene? Enorme. Así, tal cual, enorme. Te he puesto fácil la pregunta, ¿eh? Así de claro. La pregunta estaba clara y la respuesta queremos que también. Es un valor enorme. A ver, no solamente nos muestra cómo era la comunidad cristiana de Corinto, vamos, a grandes rasgos, evidentemente, sino que también nos presenta información, y esto es muy importante, información interesante sobre lo que era el cristianismo primitivo en general, su concepción de la historia de la salvación, sus tradiciones más venerables que luego con el tiempo se convertirían en credos, por ejemplo. Y también despliega ante nosotros importantes declaraciones del pensamiento que San Pablo tenía sobre ciertos puntos muy concretos que, si Dios quiere, iremos reflexionando poco a poco sobre ellos. O sea, un valor extraordinario.
Bueno, ya para finalizar, Juan Mari, tenemos la última pregunta que al mismo tiempo es un adelanto para nuestros queridos oyentes y es ¿en cuántas partes vamos a dividir este estudio de esta epístola? Y al mismo tiempo, pues, ¿en cuántas partes se divide esta misma epístola? Que son básicamente los estudios que vamos a tener. Sí, está claro que cuando se habla de las partes en que se distribuye un libro bíblico, pues claro, eso siempre es un poquito complicado porque tenemos que tener en cuenta que los libros bíblicos Antiguo y Nuevo Testamento son objeto de estudios muy profundos y muy concienzudos. Y los grandes especialistas presentan divisiones que no siempre coinciden, porque muchas veces se pueden realizar desde un punto de vista o desde otro. Lo que nosotros proponemos para nuestras reflexiones es una división muy sencilla, como siempre, para no adentrarnos ahí en problemas que van más allá de nuestra competencia y que van más allá del propósito del programa, ¿no? La división más simple y la más sencilla es, bueno, pues en primer lugar, la introducción. Una introducción que abarca pues unos versículos concretos. En segundo lugar, el tema tan terrible con el que se enfrenta el apóstol y lo trata ahí, precisamente, como iremos viendo, el problema de las divisiones que había en la comunidad de Corinto. Y como hemos dicho, divisiones con nombre, bueno, apellido no porque no lo utilizaban, pero yo soy partidario de, yo soy partidario de, y yo soy partidario del otro, y de aquel del otro más. O sea, una iglesia completamente a punto de descuartizarse, ¿no? El tema de las divisiones, que abarca también pues unos versículos y unos capítulos, ¿no? Luego tenemos una tercera división, un tercer, entre comillas, capítulo o sección, que es el de las conductas incorrectas que había en algunos cristianos de Corinto y que hacían un daño muy grande a la congregación, ¿no? Cómo San Pablo trata ese problema. Otro sería, bueno, pues preguntas, mejor dicho, respuestas varias a preguntas que habían sido formuladas al apóstol por los corintios y él va a dar su opinión. Esta es una parte muy importante porque ahí vamos a ver cómo San Pablo, pues con toda humildad, dice que muchas cosas son lo que él piensa, o sea, no lo que piensa Dios, ¿eh? Esto no es un mandamiento que yo haya recibido del Señor, sino es lo que yo pienso. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque ahí se ve la parte humana, ¿no? de la epístola. Es muy importante que aprendamos a ver en las Sagradas Escrituras la parte humana, ¿no? Así no caemos en errores ni en, dicho con toda claridad, en fanatismos extremos, ¿no? Esta parte es, por lo tanto, muy importante. Luego viene una parte también capital, que es la parte consagrada a los problemas en las reuniones, los problemas cúlticos. ¿Cómo soluciona San Pablo el desbarajuste tan grande que había en Corinto en las reuniones dominicales, en los cultos dominicales, ¿no? Hay un tema muy importante, que vamos ya, es el sexto, que es el gran tema de la resurrección. Ahí está ese capítulo 15 de Corintios, 1 Corintios, que todo el mundo conoce, ¿verdad? Es un tema realmente extraordinariamente bien expuesto, bien desarrollado por el pensamiento de San Pablo. Y la última parte, lógicamente, es la conclusión, ¿no? Habíamos empezado con la introducción, pues terminamos con la conclusión, que es el capítulo 16. Más o menos vamos a seguir este esquema, si Dios quiere. De acuerdo, queridos hermanos, ahí tenéis el adelanto y este ha sido pues nuestro programa introductorio de hoy a esta a esta primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. En este nuevo año que el Señor nos da, queremos animarles para que tengan un encuentro con la palabra, con la escritura, lean la escritura, aprovechen estos días para ir adelantando la lectura o leer incluso durante la semana. Yo creo que es mucho tiempo de una semana, pero para disfrutar de ella pues pueden ir poco a poco leyendo toda la epístola, a esta primera epístola a los Corintios, y así luego ya cuando vayamos desglosando todo los siguientes estudios que vayamos tratando de ella, pues pueden disfrutar y como decía un vecino por acá, enterarse mejor, decía. Así que les animamos, queridos hermanos, que puedan
comenzar este nuevo año pues con este propósito de leer más la Escritura, ver a Cristo en las Escrituras y sobre todo disfrutar. Yo siempre hago este énfasis en disfrutar de la lectura y el encuentro o reencuentro con Dios, depende de cómo sea el nivel espiritual, puede ser encuentro o reencuentro con Dios. Así que los animamos a que en este nuevo año pues sea nuestro propósito. Juan Mari, como siempre, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, a los equipos de Radio Anglicana y a todos vosotros, amigos, que estáis allí. Y realmente nuestro mayor deseo es que Dios bendiga este programa, que Dios bendiga a esta cadena de radio tan importante y que permita que en este nuevo año que estamos iniciando se pueda cumplir el propósito de transmitir las buenas nuevas, transmitir esperanza a las naciones que todos necesitamos. Amén, amén. Hermanos que nos escucháis en las aplicaciones móviles, gracias. Los que nos veis en este momento en la transmisión de vídeo, en nuestra página de Facebook y también en nuestro canal de YouTube, muchísimas gracias. Os animamos a dentro de 8 días continuar con este momento de encuentro y de reflexión a través de la palabra de Dios. Dentro de 8 días nos encontramos. Feliz Navidad, bendecido año nuevo 2025 en nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Jesucristo. Amén. Amén. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.